¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno que nos acompañan de nuevo aquí en Expedientes TVC. Hoy vamos a hablar de libertad religiosa en el mundo. Créanme que es un tema muy interesante que no tiene el sesgo específico de religión, no va por ahí. Y bueno, justamente para hablar de este tema de persecución, de discriminación en todo el mundo y cómo estamos en México, tengo el gusto de recibir en el estudio a Julieta Pendini. Ella es la directora de ayuda a la Iglesia necesitada en México. Julieta, Gracias. Bienvenida. Muchas gracias, Paco. Un gusto volver a platicar contigo. Estuvimos trabajando en 2016. Con la Avenida del Papa. Con la Avenida del Papa. Exactamente. Así es. Muchas gracias por el apoyo que nos diste aquí en Mega Noticias TVC. A ver, platícame, ¿qué es esto de libertad religiosa en el mundo? ¿Es todavía un tema hoy? Bueno, tiene que ser un tema porque la libertad religiosa es un derecho humano, que está en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero Así vamos, que, piensa uno que eso, vamos, ya todo el mundo... no, ni siquiera piensas que es un derecho humano. ¿No? Lo que piensas es, hablamos de libertad religiosa y estás hablando de religión. Y no, es un tema que todos deberíamos estar peleando por él. Creyentes y no creyentes creyentes de cualquier confesión y no creyentes, porque si logramos defender el derecho a la libertad religiosa, está comprobado que garantizaríamos la paz en el mundo. Es la libertad que además engloba libertad de expresión, libertad de pensamiento, un montón de libertades, de derechos que tenemos que se conjuntan en lo que se llama libertad religiosa. Entonces, defenderla y promoverla es fundamental. 196 países. Y de esos 196, y hablaba yo al inicio de esta charla, del tema de violencia, de persecución, de discriminación, que envuelve al 60% de esos 196 países. El 60% están implicados, pero en este 196 países, el 20% sufren una gravísima persecución y discriminación. Es decir, el 20% vienen siendo 38 países en donde es imposible estar, en donde es imposible vivir, porque mueres a causa de profesar pues alguna religión, de tu creencia o no creencia. Entonces tú estás en un país donde si no crees en lo que te dicen, pierdes la vida. Así es. Y todo esto nace, esta entrevista y el interés de Mega Noticias y de Expedientes TVC, porque se da a conocer justamente el informe. Este informe, ¿quién lo prepara y qué nos dice? El informe de libertad religiosa en el mundo es un informe que hace la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada a nivel internacional. Es una investigación que tiene gente de primer lugar, periodistas, investigadores, o sea, es una cosa profesional que se ha hecho. Esta es la edición, 13ª edición, y se hace cada 2 años. Entonces, cada 2 años se monitorea el nivel de cumplimiento del derecho a la libertad religiosa en los 196 países. Entonces, es una cosa muy importante porque ya durante 13 biaños se ha estado monitoreando el nivel de libertad religiosa que hay en los países. ¿Qué significa? Que se ve si ha aumentado, si ha disminuido o si se ha mantenido. En este año se ha dividido, digamos que el criterio para saber si hay o no persecución religiosa, se divide en 3. Países que son intolerantes, países en donde hay discriminación y países donde hay persecución. Intolerante es aquel en donde tú recibes alguna agresión, pero tienes la posibilidad de ir a tu gobierno, a tu estado, y entonces ellos te defienden. Es decir, tienes la posibilidad de que haya una sanción por alguna intolerancia que se dio. Ya cuando hablamos de discriminación, no. El Estado está implicado también. Y el Estado ejecuta leyes para unos sí y para otros no. El ejemplo, por ejemplo, sería Pakistán. Hace distingos. Hace distingos, como Pakistán. Has oído hablar de la ley de la blasfemia hacia Bibi. Okay. Es decir, yo no profeso la religión musulmana, soy cristiana, y entonces si un musulmán dice, tú violaste mi religión porque no leíste o no hiciste alguna situación, y entonces te ejecutan por la ley de la blasfemia, que fue el caso de Asia Bibi, por haber tomado del vaso de una musulmana en la calle cuando estaba trabajando. Y entonces la ejecutaron, la trataron por la ley de la blasfemia. Ella se defiende y dice, Cristo murió por mí, Mahoma, ¿qué hizo por ti? Eso le contesta a la señora. Y entonces digamos que se condena por doble ley de la blasfemia, lo cual significaba la muerte.
A nivel internacional hubo presión y se mantiene en la cárcel por un tiempo. Y el último nivel es el nivel de la persecución. La persecución puede darse en dos niveles, o por grupos terroristas, que el gobierno no tiene capacidad de controlarlos, que es el caso de Medio Oriente, del ISIS-Daesh. Exacto, de eso hablamos justamente a raíz de la visita del Papa Francisco a México. Tuvimos la oportunidad, tú nos diste esa oportunidad de platicar con Dominic Cushing. Sí. Él está es la ayuda a la iglesia que sufre. Es lo mismo, ayuda a la iglesia en estado que sufre, es lo mismo, y ya está ahora trabajando en México con nosotros. Y hablábamos justamente, y nos platicaba de todos estos asuntos de ISIS que tenían que ver justamente con la libertad religiosa en el mundo. Exactamente, es el problema que ahorita hay en Medio Oriente, todo el problema que hay en Siria, Líbano, Irak, Pakistán, Jordania, etcétera, toda esta zona de Medio Oriente que ahorita está en guerra, que ahorita se ha logrado mover al ISIS, pues es estos grupos terroristas que han ido en contra de las minorías y las han ejecutado y eliminado. Y que finalmente el mundo lo piensa más como un problema político. Bueno, es un problema político porque en medio de eso es la guerra del petróleo y del gas. Y en medio de eso lo quieren parecer como una guerra de religiones, cuando en realidad en el fondo no lo es. ¿No? Tiene un fondo totalmente sociopolítico económico. Sí, pero van directamente con el tema de religiones. Por supuesto. De ahí surge precisamente la amenaza de ISIS contra las minorías. Y al Vaticano. Y a todos los países. De los resultados que tiene el informe interesantísimo es, 1 de cada 5 países ha sufrido ataques islamistas extremistas. 1 de cada 5 países es muchísimo. Sí, ¿no? 1 de cada 3 personas vive en un país donde hay persecución religiosa. Y hoy en día llegamos ya a 65.3 millones de refugiados, dice el ACNUR. Había 60 en 2015, ya hay 65 millones, y ese 5 millones de diferencia en un año se ha dado por el tema de la guerra en Medio Oriente. ¿Refugiados dónde? Refugiados en el mundo. Te lo pregunto porque ahora más que nunca surge el tema de los Estados Unidos, que generalmente era hasta hoy todavía el país a donde la gente quería ir más, los refugiados, todo el mundo quería ir para allá. Ahora con esta nueva política del presidente Trump, se cierra una puerta y una puerta grande. Aquí hay que hacer una distinción, Paco, y es importante que la gente lo sepa porque no lo conoce. Migrantes y refugiados. ¿Y cuál es la diferencia? Sí. El migrante va de un lugar a otro para conseguir o buscar mejores condiciones de vida. Un refugiado no, un refugiado va de un lugar a otro o se desplaza en su mismo país, pero de un lugar a otro seguro, porque corre peligro su vida. Y entonces, en este caso, lo que pasa en México es que tenemos a muchos migrantes que deberían tener carácter de refugiado porque están huyendo, porque corre riesgo su vida por el tema del narcotráfico, podrían tener perfectamente el carácter de refugiado, pero las leyes que tienen alrededor, o que tenemos aquí en México, les pone tanta trabas que siguen pasando como migrantes y no son reconocidos como refugiados. Sí. En estos 65.3 millones, 40% son de Medio Oriente, 30 y tantos % de África. ¿Y sabes qué porcentaje tiene Latinoamérica? Es de burla. El 0.9%. Por eso te hacía mención, porque Estados Unidos evidentemente jala. Y dentro de las sanciones, de las nuevas políticas, esta segunda ley ejecutiva que firma el presidente Trump, al único que excluye es a Irak. Fuera de ellos está Irán, está Siria, están los países africanos. ¿Hacia dónde van a ir? El problema es hacia dónde van a ir y hacia dónde esta gente puede tener la garantía de sus derechos. Sí, claro. Está Estados Unidos, pero también México, que ejecuta bastante mal. No tenemos leyes de protección para los migrantes. No quiere tener a los migrantes de otros países. No, bueno, si lo son podemos tratados, con los nuestros. Son tratados de la peor manera que incluso que Estados Unidos. Se reconoció ahora por un informe que dio el INDOSOC últimamente, gente que antes no había, África, Haití, Centroamérica. Entonces, una cantidad de gente que antes no se veía, que a lo mejor eran solo los mexicanos, que ya están intentando pasar y ahora intentando quedarse en México. ¿El Estado Islámico es el único perseguidor? ¿El ISIS, vamos? Hay alrededor de 2,000 grupos terroristas. El Estado Islámico llamado ISIS o Daesh no es el único. También hay otros, Al-Nusra, Al-Qaeda, Boko Haram. Entonces son como
todos son como del estilo, pero son nombres distintos y con asuntos distintos. Entonces, obviamente el ISIS o el Daesh ha sido el que ha tenido el mayor impacto. Presencia, impacto. Pero de las conclusiones más importantes es que el mayor riesgo que ha tenido o el mayor impacto que ha tenido el tema de la violación contra la libertad religiosa ha sido el fundamentalismo islámico. Y yo quiero aquí resaltar que hoy es el Islam fundamentalista el que ataca el tema de la libertad religiosa, pero en el fondo es cualquier fundamentalismo opaco. Cualquier religión que se vuelva fundamentalista corre el riesgo pues, de violar los derechos humanos del otro, porque creen que ellos son los únicos que tienen la razón, ellos son los únicos que saben, y entonces se vuelven temas de intolerancia y de discriminación muy fuerte. Entonces, el tema del fundamentalismo es una cosa que hay que considerar. Hoy nos toca con el Islam, ¿no? Sí. Con estos grupos, que cuando hablamos de musulmanes, ojo, no todos son lo mismo e iguales, ¿no? Estamos hablando de fundamentalistas islamistas. Ahora, dime una cosa, cuando hablamos de religión, ¿hablamos específicamente de la religión católica? No, este es un informe que mide el nivel de derechos en tema de libertad religiosa de cualquier confesión. De cualquier confesión. O sea, esto no es un reporte católico. Este es un tema de todas las confesiones que existen. Y esto es importante saberlo porque se defiende la libertad religiosa en un tema en donde hay una pluralidad y hay una riqueza de confesiones en todo el mundo. Judíos, budistas, católicos, cristianos, musulmanes, etcétera. Vamos a entrar un ratito más de lleno al tema específicamente en México. Okay. De rápido te pregunto, ¿hay persecución en México? Absolutamente. Wow. De otra forma, pero la hay. ¿Qué hace una mexicana metida en estos asuntos? Pues, lo que pasa es que, bueno, esto es un tema de derechos humanos y los derechos humanos son universales. Y cuando se trata de defender... Es que te tiene que apasionar, Julieta. Te lo digo así, se lo digo a nuestra teleaudiencia. Te vas en unos días más a África. Nigeria, sí. A Nigeria, en donde está Boko Haram. Vas con riesgos. Y por eso te pregunto, a ver, espérame, ¿qué te lleva a hacer esto? A mí me lleva un compromiso de que hay que informarle a la gente lo que está pasando. Hoy estamos muy mal informados. Y cuando no estamos bien informados, no actuamos bien. Y hoy nuestro compromiso como fundación y en lo personal es llevarle a la gente la verdad, que tome conciencia, porque una vez que tomas conciencia, no puedes hacerte tonto. Perdón que digan, no sé si puedo decir esa palabra o no, pero no te puedes hacer tonto. Y entonces, o cambias el estilo de vida que tienes y haces algo más en favor de cambiar este mundo y que vivamos mejor y en paz, o por lo menos te dejamos el gusanito para que te esté picando y no estés tranquilo, ¿no? Así es. Y ese es el fondo del asunto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Julieta Pendini hablando de la libertad religiosa, pero ahora vamos a hablar específicamente de lo que pasa en nuestro país. Regresamos en Expedientes TVC. Y no, es un tema, yo insisto, es un tema de derechos humanos. Y cuando hablas de derechos humanos, es un tema que nos debe de preocupar a todos. Gracias por continuar con nosotros en Expedientes TVC. Estamos hablando de libertad religiosa en el mundo con Julieta Pendini de Ayuda para la Iglesia Necesitada. A ver, Julieta, hablamos hace un momento de que necesitamos tomar conciencia. Y yo te decía en la pausa que tan solo leer la palabra religión o religiosa te frena, pones una barrera. ¿Por qué? Claro, porque estamos pensando en que ya son los católicos o los cristianos o... lo que sea. Ya me van a querer convertir. Exacto. Ya es un tema como de proselitismo, no sé cómo llamarlo. Y no, es un tema, yo insisto, es un tema de derechos humanos. Y cuando hablas de derechos humanos, es un tema que nos debe de preocupar a todos, porque es tu derecho. Justamente es tu derecho de creer y de expresarte. Lo importante de este derecho es que es un derecho que va en dos líneas, en la línea individual y la colectiva. Es decir, yo no puedo decir, pues como yo creo en quien quieras,
pues entonces yo me manifiesto y entonces mato a alguien porque mi religión dice que hay que matar. Digo, ninguna religión te dice que mates, ojo, ¿eh? Pero bueno, te dice, y no, siempre, y en general los derechos tienen una línea individual, pero tienes que respetar y vincularte siempre en lo colectivo. Y desde aquí, pues a mí me está garantizando que si yo hoy decido, o hoy me quiero cambiar y creía y ahora no creo, yo lo puedo hacer. Cosa que pasa en algunos países. En Arabia Saudita sería imposible que tú dijeras, ya no soy musulmán. ¿Por qué? Puedes ir a la cárcel, claro, ¿no? O en Corea del Norte, o en China, o en otros países que el problema es un tema de nacionalismo y que es el Estado el que determina las cosas. Claro. Eso no pasa en México. A ver, vamos a ver, platícanos cuál es la situación en nuestro país. ¿Persecución hay o no hay? ¿Hay libertad? Sí. México es interesante cómo ha avanzado y creo que ha habido algunas leyes importantes. Y el tema somos un Estado laico. Un Estado laico significaría que hay una apertura donde todos entramos, todas las religiones o creyentes y no creyentes. El problema es que el Estado laico ha tomado un tinte de laicismo que es totalmente distinto. Y entonces pareciera que si yo me manifiesto como católico, como protestante, como fuera, estoy faltando a este Estado laico. Cuando un Estado laico también yo me podría manifestar como la religión que tengo, la que sea. Y aquí se ha desvinculado, se ha desvirtuado y no se ha aclarado muy bien lo que significa ser Estado laico. Entonces pareciera que cuando tú te manifiestas, estás faltando. Violando. De hecho, por ejemplo, aquí algún sacerdote no podría tener representación en el gobierno. Cuando hay en países como Europa, tú puedes profesar la religión que sea o incluso ser sacerdote y estar dentro del gobierno. Incluso ser representante legal de una radio. Tú no pudieras ser sacerdote y ser representante legal de una radio, por ejemplo, aquí en México. O sea, hay ciertos candados y ciertas cosas que no te permiten expresarte en temas de libertad religiosa. Hay otro nivel en donde sí se manifiesta persecución y eso lo podemos ver en nuestro informe. Lo que resulta en México empieza a haber agresiones, o siempre ha habido agresiones de religiones unas contra otras. Sí. A lo mejor católicos contra protestantes. Pero era un nuevo movimiento como de cristianofobia, en donde son otras personas en contra de cualquiera que profese alguna religión católica o cristiana. Entonces hay como los cristianofóbicos que entonces agreden a los que creen. Entonces, eso se empieza a ver bastante en México, estas pugnas entre creencias. Pero hay una nueva cosa que sale, que es el tema de México, el número 1 en muerte de sacerdotes, por 7º lugar consecutivo. Llevamos 56 sacerdotes asesinados en los últimos 25 años. México, primer lugar en Latinoamérica, en donde el narcotráfico es el que está detrás de como autores de esta situación. Y tú me dirás, bueno, ¿por qué a los sacerdotes? No, ¿y qué tantas de esas muertes tienen que ver con un asunto de persecución o de extremismo en la libertad religiosa? Ahí está en el estudio, en el informe que hizo el Centro Católico Multimedial, el 80% está demostrado que fue un tema de narcotráfico con sacerdotes que les estorbaban en el trabajo que hacían con la comunidad, porque normalmente pues son sacerdotes que están en zonas pobres, haciendo conciencia a la gente, son líderes, etcétera, y entonces pues sí, ayudan a transformar o a condicionar ciertas cosas que pueden estorbarle a la mafia sus acciones. Y entonces el 80% se comprobó que estaba en este tema. 600 denuncias registradas en tema de iglesias, de amenazas contra sacerdotes. ¿Cuántas más no están puestas las denuncias? Que sabemos que aquí en México hay un alto grado de denuncias no registradas. Y entonces se vuelve una cuestión preocupante. Entonces pareciera que ser periodista y sacerdote, tú sabes que el periodista es el número 1 en México, claro, de riesgo. Ser sacerdote o periodista pues es el mayor riesgo que puedes tener aquí en México. Lo que acabas de mencionar sería el principal, la principal arista de la persecución en nuestro país. El ataque específicamente del crimen organizado, el narcotráfico, contra quienes les estorban. Contra quienes les estorban. Y es otro tipo de persecución religiosa. Hay otra que le llaman de baja intensidad, en donde el sistema
te va haciendo que tu creencia que tienes la escondas y la guardes, porque entonces te expones en un público en el cual estás vulnerable a ataques. Y entonces, pues yo a lo mejor voy a estar en la calle y pues mejor que no vean que soy cristiana, católica o lo que tú quieras, porque voy a recibir agresión de alguien de fuera. Y entonces el sistema te va, haciéndote como más... Disminuyendo. Y eso se llama persecución de baja intensidad. Muy bien. Ahora, con este informe que da a conocer la ayuda a la iglesia necesitada en el mundo, ¿cuáles son las perspectivas? ¿Qué se está haciendo? El informe no da perspectivas. El informe, por ejemplo, en México dice, la persecución religiosa no aumentó ni disminuyó referente a hace 2 años, pero su panorama es totalmente muy malo. O sea, el panorama que se ve con la situación es muy malo. ¿Y qué se hace? No, el informe te da. Esto es para que los gobiernos exactamente, es para que los gobiernos le entran o no le entran. Recibes agresiones de muchos gobiernos como diciendo por qué ponen esto, ¿no? Del mundo, obviamente, porque no están de acuerdo. Además, pues todo México, está... Julieta? No, la gente no se mueve mucho. Hay otros intereses. Hay otros intereses. Creo que tenemos otros problemas aquí en México y entonces pareciera que no es un problema importante. Déjalo aquí, no pasa a mayores. Exactamente. Hay que seguir y luego lo resolvemos. Luego, quién sabe, ¿no? Exactamente. Claro que ahorita ya empiezan a conjugarse pues el tema de los migrantes, las muertes, la corrupción que hay aquí. O sea, ya hay un montón de factores que no nos pueden dejar que esto lo hagamos a un lado y no lo veamos. Estas son las conclusiones, pero en nuestra página pueden bajar el libro completo, en donde por orden alfabético están los países. Buscas, no sé, Alemania, pues te vas a la A y aparece Alemania. Entonces aparece México en la página 300 y feria de un libro de 600 y feria ¿Hay de hojas. algún país, pues son 196, hay algún país que se salve de este tema? Hay países que han mejorado, y que notamos ahí en las conclusiones. Tenemos un Egipto que mejoró en función del año pasado porque se dieron leyes donde las minorías ya pueden expresarse públicamente y antes no se podía hacer. Ahora, es una cuestión de leyes, sí. Todo es de leyes, tienen marco de leyes. Sí, a pesar de que existe una ley o una norma, también depende mucho de la sociedad, de que las acaten, de que respeten, ¿sí? De que sean, se me va ahorita la palabra, pero bueno, que permitan el decir, bueno, tú eres de una religión, me parece perfecto, te respeto y hasta ahí. Necesitamos educarnos más en el tema de la tolerancia. La tolerancia no es nomás decir, pues yo respeto lo que tú crees y entonces estamos así. Eso no es ser tolerante. Me quedan 2 minutos, Julieta, y yo no quisiera dejarte ir 2 temas. 1, rompe el silencio. ¿De qué se trata? Rompe el silencio es justamente decir, hay un problema en el derecho a la libertad religiosa, se está violando terriblemente. Rompamos ese silencio de que no pasa nada y digámosle al mundo que hay un problema de falta de libertad religiosa en el mundo que nos afecta a todos y que hay que entrarle. Muy bien. Y por último, platícanos muy brevemente, ¿te vas de viaje? ¿A dónde y qué vas a hacer? Me voy a Nigeria, con la fundación vamos un grupo internacional de distintos países. Vamos a ver la situación que hay allá y las zonas de ayuda que la fundación ha dado. La fundación ayuda a 146 países en el mundo, de 196. África es de los lugares más beneficiados porque es el de los más necesitados. Y entonces vamos a ver a viva voz todo ese dinero de tanta gente que nos ha querido dar y apoya. ¿En qué se está? Pues sí se está, porque bueno, pues la gente te puede mandar su informe, ¿verdad? Saber, yo quiero ver lo que verdaderamente está dando frutos y que entonces podamos dar palabra a la gente. Yo estoy viendo los frutos de lo que tú estás apoyando. Y es muy importante conocer la situación y poder ser testigo que la labor que está haciendo tanta gente de apoyo, si no la fundación no sería lo que es, pues está teniendo sus frutos. Y si eso significa correr riesgos, yo los tomo. 10 días. 10 días. Cero comunicación con el exterior. Sí, por seguridad. Por estamos seguridad. en cero comunicación,
para que nadie nos pueda rastrear y no tengamos un GPS y no seamos blanco de secuestro en algún momento. Wow. Por la Pues ya nos inseguridad. tendrás que venir a platicar cómo te fue. Seguro que sí. Julieta Pendini, te agradecemos mucho Muchas gracias. esta charla con Expedientes TVC. Gracias, Paco. Y gracias a todos. usted. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias a usted y nos vemos en el próximo Expediente TVC.